Bueno, continuando con la unidad 3, la representación del conocimiento, vamos a ver una segunda parte de este tema, denominado modelos de representación. ¿Ok? Empezaremos con las representaciones fundadas en la lógica. El contenido que se abarcará en esta sesión son los siguientes 5 puntos. Introducción al lenguaje formal de la lógica de primer orden, el lenguaje de la lógica de proposiciones, la teoría de conjuntos, las operaciones entre conjuntos y la relación entre la teoría de conjuntos y la lógica de proposiciones. El objetivo de la lógica en las ciencias de la computación es el desarrollo de lenguajes para modelar las situaciones que un profesional acerca del área encuentra comúnmente y razonar formalmente acerca de ellas. Razonar acerca de estas situaciones significa construir argumentos acerca de ellas. Lo ideal es que esta construcción sea formal, de manera que los argumentos sean válidos y puedan ser defendidos rigurosamente o ejecutados en una máquina, ¿no? Esto es muy importante desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Uno de los lenguajes formales más potentes para la representación del conocimiento en teoría de la computación es el lenguaje formal de la lógica de primer orden, que carece de imprecisiones y posee una forma clara de representación, basada en la forma y no en el contenido. Formaliza hechos o proposiciones acerca del mundo obteniendo fórmulas lógicas. Para ello, considera dos niveles de abstracción que dan lugar al lenguaje proposicional y al lenguaje predicativo. El lenguaje proposicional formaliza las proposiciones teniendo en cuenta solo las posibles conexiones entre ellas. Sin embargo, el lenguaje predicativo, además de tomar en cuenta las conexiones entre las proposiciones, considera los sujetos o individuos que aparecen en las proposiciones, las propiedades o características que les afecta y además las posibles relaciones entre ellas. Veamos el siguiente ejemplo, con el predicado. Tania es la más simpática de la clase, pero la menos estudiosa. Formalizada con el lenguaje de proposiciones, tendrá la forma P, el símbolo del conectivo lógico de conjunción, que es representado, ¿no?, por una B invertida, se va a leer de la siguiente forma. P y Q, ¿no?, tendría esta forma en el lenguaje de proposiciones. Formalizada con el lenguaje de predicados, tendrá la siguiente forma. Si de ta y mes de ta, ¿no? Entonces, veamos por qué lo he puesto P y Q. En nuestro predicado ejemplo, tenemos dos oraciones unidas por pero, ¿no? Entonces, en este caso, en el lenguaje de proposiciones, vamos a asociar P a la primera división del predicado, ¿sí? P va a simbolizar Tania, a Tania es la más simpática de la clase, y Q va a representar la menos estudiosa o menos estudiosa, ¿no? Entonces, con el conector conjuntivo que está formalizando a pero, tenemos el siguiente resultado en el lenguaje de proposiciones, y en el caso del lenguaje de predicados tenemos, ¿no? Si se dan cuenta, utiliza la misma división que habíamos hecho del predicado. Sin embargo, con el lenguaje de predicados, la formalización es menos ambigua, por llamarlo así, ¿no? Entonces tenemos a sí, ¿sí?, que representa toda esta oración. Tania es la más simpática de la clase. Y entre paréntesis está el argumento, ¿no? El argumento constante que va a ser Tania, ¿no? El nombre que viene a ser Tania, ¿no? Entonces, sí va a representar es la más simpática de la clase, el argumento va a ser Tania, pero
Mes viene a representar menos estudiosa. Y también estamos hablando de Tania, ¿no? Por eso que ta está como constante, como un argumento constante de ambos predicados, ¿no? Entonces, cabe decir que P y Q son símbolos o variables proposicionales. Y en el caso de si de ta y mes de ta son predicados con argumento constante ta. El símbolo de B invertida es el conector conjuntivo que formaliza al nexo pero. Ok, en el conjunto de símbolos que vayamos a elegir para formalizar las proposiciones lo denominaremos marco conceptual, ¿sí? Simbolizado o denotado por MC de aquí en adelante. En el marco conceptual estarán todas las proposiciones atómicas que aparezcan en el problema y que se deben formalizar, junto con los elementos del lenguaje formal elegidos para su formalización. Bueno, veamos este siguiente ejemplo. Con el mismo predicado, Tania es la más simpática de la clase, pero la menos estudiosa. Tomando en cuenta el marco conceptual para la formalización de esta sentencia con el lenguaje de proposiciones, vendría a ser P, en P, simbolizado por P, viene a ser Tania es la más simpática de la clase, y simbolizado por Q, Tania es la menos estudiosa. Tomando en cuenta el lenguaje de predicados en este marco conceptual, tenemos si X, ¿sí? Si X, donde X, si X, que quiere decir X es simpática, y mes de X, que quiere decir X es la menos estudiosa. Y si se dan cuenta, aquí hemos nombrado como X, ¿no? Pero en la formalización, dentro de los argumentos va a estar la constante ta, ¿no? Y ta viene a ser denominada o quiere decir Tania, ¿no? Del predicado que se está dando como ejemplo. Hablemos del lenguaje formal lógico. Es un lenguaje que se define completamente. Se identifica por el conjunto de sus fórmulas lógicas bien formadas que denotaremos por FBF, ¿sí? Con esta simbología. Una fórmula lógica es una expresión lógica que representa o formaliza a una proposición. Los vamos a denominar en esta sesión, o a partir de ahora los vamos a llamar enunciados declarativos. Para definir un lenguaje formal se requiere designar el conjunto de símbolos del lenguaje, y en este caso vamos a utilizar como símbolos al alfabeto. Definir el conjunto de reglas de formación de fórmulas del lenguaje. Definir la interpretación de cada símbolo que interviene en la fórmula bien formada. Es el lenguaje propio de la lógica de proposiciones el nivel más básico de la lógica de primer orden. Permite construir fórmulas lógicas proposicionales a partir de la formulación de proposiciones atómicas y moleculares que definen su determinado problema de razonamiento. Su sintaxis se define a partir de un alfabeto con los elementos básicos del lenguaje y unas reglas de formación de fórmulas proposicionales. Su semántica se define a partir del significado de cada una de las componentes que aparecen en una fórmula bien formada. La unidad básica de información en el lenguaje de la lógica de proposiciones es la proposición simple, que sintácticamente estará definida por una fórmula bien formada por una variable proposicional, y semánticamente se interpretará semánticamente se interpretará como verdadera
o falsa. Hablemos del alfabeto, un conjunto de símbolos con los que trabajará el lenguaje formado por variables proposicionales que van a representar a las proposiciones atómicas. Se elegirán letras del alfabeto o una combinación de ellas, ¿no? Las letras ABC, por ejemplo, o una conjunción, ¿no? Palabras, ¿no? En este caso, feliz. Además, un conjunto de conectivas para formalizar las conexiones entre las proposiciones atómicas. Este grupo de conectivas a utilizar son la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la implicación doble, ¿no? O la doble implicación. Además de eso, utilizaremos símbolos auxiliares, en este caso los paréntesis, y la función de los paréntesis en este caso va a ser dar prioridad a cada componente de la expresión formalizada. Mucho ojo que las variables proposicionales no se deben confundir con las variables matemáticas o las variables que utilizamos en nuestros programas. Las variables matemáticas son símbolos de valor cuantitativo implícito y en nuestros programas es un símbolo que puede tomar valores con los que el programa opera y además pueden modificarse durante la ejecución. Las variables proposicionales, en este caso que vayamos a escoger, representan a una proposición que puede ser verdadera o falsa. Y al ser una proposición no va a cambiar en ningún momento, ¿no? Es una proposición, representa una proposición. Ok, hablemos de las reglas para la construcción de fórmulas proposicionales bien formadas, denominadas FBF, ¿no? Entonces, regla 1. Toda variable proposicional es una fórmula bien formada. Regla 2. Si A es una fórmula bien formada, entonces la negación de A también lo es. Regla 3. Si A y B son fórmulas bien formadas, también lo son A y B, A o B, A implicación B y A doble implicación B. Regla 4. Solo son fórmulas bien formadas las que cumplen las reglas 1, 2 y 3. Regla 5. Para evitar el exceso de paréntesis, se establece la siguiente jerarquía de propiedades entre sus conectivas, que solo se ve alterada por la presencia de paréntesis. Entonces, en nuestra tabla de jerarquía, la más importante viene a ser la negación, seguida por la conjunción y la disyunción y la implicación, simple y doble. Veamos el ejemplo 3. Con la tabla de la regla 5, la de las jerarquías. Tenemos la fórmula bien formada, P entonces negación de Q, entre paréntesis, y R. Se reconocería como doble paréntesis, P, entonces la negación de Q, cierro paréntesis y R, ¿no? Es decir, la conectiva con mayor prioridad, con la que primero se operaría, sería el negador que afecta a Q. Después, debido al paréntesis, el implicador de P, entonces no Q. Y por último, la conjunción. Si la fórmula bien formada anterior no hubiera tenido paréntesis, como en este caso, se reconocería como P, ¿sí? P, entonces, doble paréntesis, negación de Q y conjunción de R. Nótese que a la no presencia de paréntesis, lo que hace directamente es obedecer. Lo que se hace directamente es obedecer nuestra tabla de jerarquías, operando primero la negación, posteriormente la conjunción y por último la implicación, ¿no? Entonces a eso se refiere la regla 5. Sigamos con las reglas. Regla 6.
La fórmula bien formada queda definida por la conectiva de mayor jerarquía, es decir, la última que se tiene en cuenta en la fórmula bien formada. La regla 7. Usar paréntesis para agrupar operaciones cuando aparece ambigüedad en la fórmula. La regla 8. Si un operador negativo antecede a otro negativo, el de la izquierda tiene mayor prioridad. Bueno, veamos los ejemplos de aplicación de estas reglas. En el ejemplo 4 tenemos la fórmula bien formada P y Q entre paréntesis, entonces R. Esta fórmula bien formada va a estar definida por el entonces, ¿no? O la implicación, siguiendo la regla 6. Y siguiendo la regla 5, esta misma fórmula se la puede denotar de esta forma, ¿no? P y Q, entonces R. ¿Por qué? Si se dan cuenta, de acuerdo a la jerarquía que habíamos hablado de los conectores, en nuestra jerarquía lo primero que se va a operar es la conjunción, ¿no? Y después se va a operar la implicación. Entonces, guiados por la regla 5 que indica evitar el exceso de paréntesis y viendo que en este caso no necesitamos el uso de paréntesis, la fórmula bien formada puede quedar de esta forma, ¿no? Omitiendo los paréntesis. En el ejemplo 5, la expresión P o Q y R no es una fórmula bien formada, ya que hay ambigüedad, ¿no? Se deben usar los símbolos de paréntesis, de acuerdo a la regla 7, se puede escribir de esta forma, ¿no? P o entre paréntesis Q y R, o bien P o Q entre paréntesis y R, ¿no? Por la regla 7. El ejemplo 6. OP o Q, ¿sí? No viene a ser una fórmula bien formada porque las conectivas binarias deben tener una fórmula bien formada a ambos lados, ¿sí? En este caso, aquí falta un término, ¿no? Entonces, por la regla 3, esta expresión no es una fórmula bien formada. En el ejemplo 7, la expresión P negación no es una fórmula bien formada ya que incumple la regla 2. Veamos el ejemplo 8, la expresión P negación Q no es una fórmula bien formada, ya que la conectiva de negación se está usando como una conectiva binaria, siendo que la negación es de un solo lado, es decir, la negación en este caso va a afectar solo a Q. Bueno, veamos la representación arborescente de una fórmula lógica. Para ver claramente la estructura sintáctica de una fórmula y así determinar con claridad la prioridad de cada una de sus componentes sintácticas, podemos usar la representación arborescente. En las hojas del árbol tendremos las variables proposicionales y en los nodos internos las conectivas lógicas, ¿sí? El conectivo que define a la fórmula bien formada va a ser la implicación, ¿sí? Seguida de la conjunción y la disyunción. De la conjunción de esta expresión se deriva P y además la negación de Q, ¿no? Ahora, de la disyunción deriva la negación de P y Q, ¿no? En el segundo término. Una vez formalizada una proposición, hablaremos de una fórmula lógica. Diremos que una expresión formada por una cadena de símbolos del alfabeto del lenguaje proposicional es una fórmula lógica bien formada de dicho lenguaje. Si representa la formalización de una proposición atómica o molecular, construida según las reglas establecidas por la gramática del lenguaje. Una subfórmula de una fórmula bien formada, A, es una parte de A, que a su vez es una
fórmula bien formada. Una fórmula bien formada atómica no tiene ninguna conectiva lógica, mientras que las atómicas tienen al menos una. Continuemos con las conectivas lógicas, sean las proposiciones P1 mayúscula Jaime canta, P2 mayúscula Jaime baila y el marco conceptual P1 dado por P minúscula y P2 dado por Q minúscula. Tenemos la siguiente tabla. En las metaexpresiones no P1 y es falso que P1, utilizaremos la forma lógica de la negación. Y la fórmula bien formada viene a ser dada por la negación de P minúscula. Los ejemplos para estas metaexpresiones son Jaime no canta y es falso que Jaime cante. Para las metaexpresiones P1 y P2, P1 pero P2, P1 sin embargo P2, P1 no obstante P2 y P1 a pesar de P2, se utilizará la forma lógica de la conjunción, el símbolo conectivo de la conjunción y la formalización dada por la fórmula bien formada será P y Q. Los ejemplos para estas metaexpresiones son Jaime canta y baila, representada por la metaexpresión P1 y P2. Jaime canta pero baila, ¿no? Jaime canta, sin embargo, baila, correspondiente a la metaexpresión P1, sin embargo, P2. Para la metaexpresión o P1 o P2 o ambas cosas se utilizará la forma lógica de la disyunción. La fórmula bien formada vendrá dada por P o Q. Entonces, el ejemplo para esa metaexpresión será Jaime canta o baila. Para las metaexpresiones, si P1, entonces P2, P1 solo si P2, P2 es necesario para P1, P1 es suficiente para P2, no P1 al menos que P2, no P1 o P2, si no P2, entonces no P1, la forma lógica a utilizar será la condicional, siendo la formalización dada por la fórmula bien formada, P entonces Q, siendo P el antecedente y Q el consecuente. Los ejemplos para estas metaexpresiones serán: si Jaime canta, entonces baila. Jaime canta solo si baila. Que Jaime baile es necesario para que cante. Que Jaime cante es suficiente para que baile. Jaime no canta a menos que baile. O Jaime no canta o baila. Entonces, para las siguientes metaexpresiones, P1 sí y solo sí P2, P1 es necesario y suficiente para P2, se utilizará la forma condicional de la bicondicional y la fórmula bien formada será P sí solo sí P sí solo sí Q. Los ejemplos para estas metaexpresiones serán: Jaime canta, sí y solo sí baila. Para que Jaime cante es necesario y suficiente que baile. Vale decir que de estas fórmulas bien formadas, ¿no?, producto de la formalización de las metaexpresiones, se tienen las siguientes expresiones que las hemos nombrado como ejemplos. Es decir, esta fórmula bien formada, no negación de P, puede ser interpretada de las siguientes formas, ¿no? Jaime no cante, es falso que Jaime cante, y lo mismo en todos los ejemplos. Bueno, pasemos a la agrupación de la fórmula bien formada. En el lenguaje natural, sabemos que la puntuación es indispensable para una oración. Esto para darle sentido al enunciado, de tal forma que si no se usara, tendríamos interpretaciones de dicha oración que podrían llevar a un error. Por ejemplo, el enunciado: mientras comían,
los leones salieron de paseo. No significa lo mismo que mientras comían los leones, salieron de paseo. Como vemos, es importante saber dónde va la coma. En el lenguaje formal, también es necesario agrupar subfórmulas lógicas dentro de toda fórmula bien formada. Para realizar dicha agrupación se utilizan los paréntesis, los corchetes y las llaves, si son necesarios. El uso de paréntesis evitará ambigüedades ante la prioridad de las conectivas binarias en las fórmulas bien formadas. Sean A, B y C fórmulas lógicas cualesquiera y ampersand un operador binario. La siguiente relación muestra cómo se entienden en el cálculo lógico las diferentes expresiones cuando no se usan paréntesis. Entonces, la expresión ampersand A ampersand B representa la fórmula bien formada, aunque no está las paréntesis, de manera implícita representa A ampersand B dentro de paréntesis. 2. La expresión A ampersand B, entonces C, representa a que A ampersand B dentro de los paréntesis se operará de forma independiente, entonces C, ¿no? Eso también por las jerarquías que habíamos hablado. La expresión C, entonces A ampersand B, representa a C, entonces, entre paréntesis, A ampersand B. En la expresión 3, A ampersand B, sí y solo si C, viene representada o representa a ampersand B y entre paréntesis, sí y solo si C. Lo mismo pasa cuando C pasa al antecedente, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se agrupa A ampersand B. Como cuarta agrupación tenemos la expresión A, entonces B y entonces C, representa a, entonces, entre paréntesis, B, entonces C, ¿no? Esto por la propiedad asociativa por la derecha del entonces. Como 5, tenemos la expresión A y B o C. Se representa o representa a y B entre paréntesis, es decir, que esto se operará de manera independiente, o C. Y en la expresión A sí y solo si B, entonces C, se representa A sí y solo si, entre paréntesis B, entonces C. Entonces, como se dan cuenta, el uso de paréntesis es el que es lo más utilizado, digamos, en las agrupaciones de las fórmulas bien formadas. Ok, pasemos a las fórmulas lógicas proposicionales. Una fórmula bien formada proposicional atómica constituye una variable proposicional. En cambio, una fórmula bien formada proposicional molecular es la expresión formada por variables proposicionales y además las conectivas que las unen. En estos ejemplos podemos ver que el uso de los paréntesis están por demás, ¿no? Al menos en las 3 expresiones que se pueden ver, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no tenemos la negación que es parte de P, sí, solo sí Q. ¿Sí? Esto es lo que no se va a poder, ¿no? Eliminar estos paréntesis, ya que la negación afecta a ambos. Luego podemos ver que están también estos paréntesis que separan al sí y solo sí, están por demás, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta expresión se representa por directamente la negación de P, sí, solo sí, Q, y sí, solo sí, P y la negación de Q o Q. Pasemos a los ejemplos de formalización de sentencias con el lenguaje proposicional. Tenemos el ejemplo 11, la proposición hoy hace sol, ¿no? Es una proposición atómica, ya que no implica un conectivo. Tenemos el marco conceptual, hoy hace sol, representado por P,
La formalización sería la fórmula bien formada de la proposición vendría a ser representada por P, ¿no? Hoy hace sol, directamente lo voy a representar por P minúscula, por lo que la fórmula bien formada va a ser solo P. En el ejemplo 12, hoy vamos al cine, pero mañana de paseo. Es una proposición molecular, ¿sí? Porque implica una conjunción, ¿sí? Entonces, la forma lógica a utilizar será la conjunción. El marco conceptual será, hoy vamos al cine, representado por P minúscula, mañana vamos de paseo, representado por Q, y la formalización sería la fórmula bien formada de la proposición o del predicado sería P y Q. El ejemplo 13, veamos el predicado. No vamos al cine a menos que mañana vayamos de paseo. Es una proposición molecular. La forma lógica será condicional. Y vamos a interpretar o acomodar este predicado de manera que sea más fácil introducir esta forma lógica condicional. No vamos al cine a menos que mañana vayamos de paseo. Es lo mismo que decir, si vamos al cine, entonces mañana vamos de paseo. Lo que pasaría a representarse en el marco conceptual, vamos al cine, representado por P, mañana vamos de paseo, representado por Q, y la formalización vendría a ser dado por la fórmula bien formada del predicado, representado por P, entonces Q. En el marco conceptual, María va al concierto, representado por P minúscula. Silvia va al concierto, representado por Q minúscula. Y Juan va al concierto, representado por R. Tenemos los siguientes ejemplos. 14. En el predicado, ni María, ni Silvia, ni Juan van al concierto. Tenemos que es una proposición molecular cuya forma lógica es la conjunción. Dado el siguiente predicado, ¿no? María no va al concierto, y Silvia no va al concierto, y Juan no va al concierto. Si se dan cuenta, estamos adaptando este predicado, ¿sí? Del lenguaje natural, también a otro predicado del lenguaje natural, pero de manera que sea más fácil hacer la formalización con nuestra conjunción, ¿no? Con nuestro símbolo de conjunción. Entonces, dada ya la adecuación del predicado, tenemos la formalización de la fórmula bien formada del predicado de la siguiente forma. Negación de P, ¿no? María no va al concierto. Y, en este caso sí, y Silvia no va al concierto, es decir, la negación de Q, y la negación de R, ¿no? Es decir, que Juan no va al concierto. Entonces, en el ejemplo 15, con el mismo marco conceptual tenemos el predicado. Si María va al concierto, entonces Silvia también. Tenemos una proposición molecular condicional, ¿no? Si María va al concierto, entonces Silvia también. No hay necesidad de cambiar o de adaptar este predicado, ya que está fácil la implementación y tenemos, ¿no? La fórmula bien formada del predicado. Si María va al concierto, entonces Silvia también. Representado por P, entonces Q. Tenemos el ejemplo 16, el predicado. María no va al concierto a menos que vaya Silvia. Es una proposición molecular condicional y está dada por la fórmula bien formada del predicado P, entonces Q. En el ejemplo 17, para que María vaya al concierto es necesario que vaya Silvia. También es una proposición molecular condicional y está dada por la misma fórmula bien formada, P entonces Q. El ejemplo 18. Para que María vaya al concierto es suficiente que vaya Silvia, ¿no? La proposición también es condicional y está dada por la fórmula bien formada del predicado Q entonces P, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Silvia va al concierto, entonces... si Silvia va al concierto, entonces María va al concierto, ¿no? Ejemplo 19.
de formalización de sentencias con el lenguaje proposicional. El predicado, dado el predicado, para que María vaya al concierto es necesario y suficiente que vaya Silvia. Es una proposición molecular bicondicional y la formalización vendría a ser dada por la fórmula bien formada del predicado P, sí y solo sí, Q. Ejemplo 20. Dado el predicado, o María va al concierto o Silvia va al concierto, pero no las dos cosas a la vez, tenemos que es una proposición molecular de conjunción. Y la formalización viene dada por la fórmula bien formada del predicado P o Q y la negación de P y Q, ¿no? Si se dan cuenta, se va agrupando, ¿no? O María va al concierto o Silvia va al concierto. Y, ¿no? Y, o en este caso, la conjunción viene a representar a pero no las dos cosas a la vez, ¿no? Pero la negación de que María va al concierto y Silvia va al concierto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se pueden representar todos los predicados que nos vengan a la mente con la formalización del lenguaje proposicional. Ejemplo 21. Recordemos que las variables proposicionales solo simbolizan proposiciones atómicas y no palabras o nombres. Es decir, en este ejemplo, Juan come con Pepe. Tenemos que, tratando de adecuarlo al marco conceptual, Juan representado por P y Pepe representado por Q, tendríamos P y Q nada más, ¿no? No vendría a ser una fórmula bien formada, ningún conectivo además involucrado, ya que recordemos, ¿no?, que las variables proposicionales solo simbolizan proposiciones, ¿no? Y no representan palabras, ¿no? Como en este caso. Juan representado por P y Pepe representado por Q, ¿no? Y por lo tanto es un error. En el ejemplo 22, recordemos también que en toda fórmula que contenga conectivas debe haber una que domine, que sea la principal. Entonces, en el predicado, si María ha llegado al cine y no tiene que estudiar, entonces podemos cenar. La forma lógica será condicional. Si A y no B, entonces C, ¿no? De esta forma se lo puede formalizar con el lenguaje proposicional. Luego la conectiva principal será el implicador, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que se va a operar de manera independiente A y no B, ¿no? Entonces, lo que define, el conectivo que define va a ser el último de la jerarquía, ¿no? Entonces va a ser entonces. Por lo tanto, la conectiva principal va a ser el implicador entonces. Ok, pasemos a la teoría de conjuntos, dada su definición. Un conjunto es una colección o clase de objetos bien definidos y diferenciables entre sí, llamados elementos del conjunto. Entonces, los elementos de un conjunto pueden ser de cualquier naturaleza. Entonces, se pueden tener los conjuntos de todos los enteros, de las vocales, de las premisas de un razonamiento, etc. Los tipos de datos que usan los lenguajes de programación son también conjuntos. Para denotar estos conjuntos utilizaremos las letras mayúsculas, ¿sí? Para denotar, ¿no?, el conjunto A, ¿sí? Después escribiremos el signo de igualdad y entre llaves los elementos que formen parte de este conjunto definido, ¿no? Entonces esta es la notación de lista que vamos a utilizar para definir un conjunto. Pasemos a la pertenencia de un elemento a un conjunto. Para indicar que un sujeto A es
un sujeto A minúscula es elemento del conjunto A mayúscula, lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿no? A minúscula pertenece a mayúscula, y en caso contrario, A minúscula no pertenece a mayúscula, o lo mismo que decir A no es elemento, A minúscula no es elemento de A mayúscula. Entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo 23, el conjunto A mayúscula dado por los elementos 1, 2 y 3, ¿no? La afirmación 2, ¿sí?, es elemento de A, o 2 pertenece a A, es verdadera. Y la afirmación 4 es elemento o no es elemento de A, es verdadera también, ¿no? Porque 4 no es un elemento del conjunto A. Ok, hablemos de los subconjuntos de un conjunto, dado el ejemplo 25. Sean los conjuntos A con los elementos A y C, y el conjunto B con los elementos A, B, C y D. Claramente se podría verificar que A es un subconjunto de B, ¿sí? Cuando A es un subconjunto de B, se dice que A está incluido en B, ¿no? Y gráficamente lo podemos ver así. Y se expresa como A es un subconjunto de B, relación de inclusión. Es decir, para que A sea un subconjunto de B, sí y solo sí, el elemento A minúscula pertenece a A. Entonces, el elemento A minúscula también pertenece a B. Hablemos de los conjuntos iguales. Dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos o la misma propiedad característica. Para que los conjuntos A y B sean iguales es necesario que A sea un subconjunto de B y B sea un subconjunto de A. Y para que sean diferentes es suficiente que difieran en al menos un elemento, ya que un conjunto se describe por sus elementos. Entonces, la igualdad entre dos conjuntos A y B se puede escribir como A es igual a B si y solo si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, o bien de manera equivalente con la relación de pertenencia. A es igual a B si y solo si X, el elemento X pertenece a A, si y solo si el elemento X también pertenece a B. Hablemos del conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene elementos y se denota por el símbolo griego phi. Dada la proposición, si A es un conjunto cualquiera, se verifica que phi es un subconjunto de A. Dadas las características de la inclusión de conjuntos, si A no es un subconjunto de B, entonces existe al menos un elemento de A que no es un elemento de B y se escribirá de la siguiente forma, ¿no? A no es un subconjunto de B. El conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Hablemos del subconjunto propio. A es un subconjunto propio de B si A es un subconjunto de B, pero A no es igual a B. Si A es un subconjunto propio de B, se escribirá de la siguiente forma. A, ¿sí?, el símbolo del subconjunto de B. Operaciones entre conjuntos. Intersección. La intersección de los conjuntos A y B, que representamos por este símbolo, ¿sí?, A intersección B, es el conjunto formado por los elementos de A y B. Podemos decir que A intersección B es igual a X siempre que X pertenezca a A y X pertenezca a B, ¿no? Queremos representar esta área roja. También viene representada por la siguiente expresión. X pertenece a la intersección de A y B, si, solo si X pertenece a A y X pertenece al conjunto B. También se podría verificar que el conjunto A intersección del conjunto B es un subconjunto de A. O
la intersección de A y B es un subconjunto de B. Si A y B no tienen elementos en común, entonces el conjunto A intersección del conjunto B será igual a phi, es decir, el conjunto vacío, ¿no? Y se dice que A y B son disjuntos. Veamos el siguiente ejemplo. Dado el conjunto A, ¿no?, con los elementos A, B y 1, y el conjunto B con los elementos A, 1 y 2, la intersección del conjunto A y B sería A y 1. La siguiente operación entre conjuntos que veremos será la unión. La unión de dos conjuntos A y B, que representamos por A unión B, es el conjunto formado por los elementos de A o de B, o de ambos, es decir, toda esta área, ¿no? El área que forman A y B. Entonces, A unión B es igual a X siempre y cuando X pertenezca a A o X pertenezca a B. También viene representada por la siguiente expresión. X pertenece a la unión de A y B si solo si X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Se verifica además de la siguiente forma. A es un subconjunto de A unión B o B es un subconjunto de A unión B. En el siguiente ejemplo podemos ver, sean A, el conjunto A, dados los elementos A, B y 1, y el conjunto B dados los elementos A, 1 y 2. A unión B será A, B, 1 y 2, ¿no? Veamos la diferencia. Sean los conjuntos A y B, llamamos conjunto diferencia de A y B y lo representamos por A menos B, al área roja, ¿no?, de nuestro gráfico, al conjunto formado por todos los elementos que están en A, pero no en B. Entonces, la expresión que nos va a ayudar a representar es la siguiente. A menos B igual a X, siempre que X pertenezca a A y X no pertenezca a B, ¿no? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dado el conjunto A con los elementos P, Q y R, y el conjunto B con los elementos Q, R, S, T, la diferencia entre A y B será P, ¿sí? Mientras que la diferencia de B menos A será S y T. Veamos el complemento entre las operaciones de los conjuntos. Sea el conjunto A el complementario de A, se escribe de la siguiente forma. A, una comilla encima, ¿no? Es el conjunto, esta A prima, podríamos llamarla, es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A, o que es lo mismo U, el conjunto universal, menos el conjunto A, ¿no? Entonces, el complemento vendría a ser toda esta área que está remarcada en plomo. Dadas, en la siguiente proposición, si A y B son subconjuntos cualesquiera, podría decirse, ¿no?, que el complemento de A y que el complemento del conjunto A va a ser igual a A. Y si A es un subconjunto de B, sí y solo si el complemento de B es un subconjunto del complemento de A. Veamos finalmente la relación entre la teoría de conjuntos y la lógica de proposiciones. Existe una relación muy estrecha entre la teoría de conjuntos y la lógica proposicional. La forma en la que podemos obtener nuevos conjuntos está directamente relacionada con la forma en que se operan las conectivas lógicas, de tal forma que a cada conexión lógica le corresponda una operación de conjuntos, sean
A y B, conjuntos, y A minúscula y B minúscula, sus propiedades características, es decir, la proposición lógica que caracteriza a los elementos de cada conjunto, se tiene la siguiente correspondencia. En los conjuntos A subconjunto de B y en las proposiciones A entonces B. En los conjuntos A igual a B, en las proposiciones A sí y solo sí B. En los conjuntos A unión B, en las proposiciones A o B. En los conjuntos A intersección B, en las proposiciones A y B. En los conjuntos A complemento y en las proposiciones A complemento. En los conjuntos la diferencia de conjuntos A menos B y en las proposiciones A y B complemento. Todos los resultados conjuntos se pueden reescribir en términos de lógica proposicional y viceversa. Es decir, esta expresión, ¿no? A unión, la intersección de A y B es igual a A, ¿no? La podemos reescribir en términos de lógica proposicional de la siguiente forma. A o la conjunción de B y C. Sí, solo sí, A. ¿No? De la misma forma, ¿no? De acuerdo a la correspondencia que indicamos entre los conjuntos y las proposiciones, se las pueden reescribir, ¿no? Entonces aquí vemos más ejemplos y con este punto llegaríamos al final de esta sesión, continuando la siguiente clase con este tema de las representaciones basadas en la lógica. Muchas gracias por su atención.